Familia, tengo la oportunidad de entrevistar a Livio Félix, ganador 3 veces de los 100K del Caribe y poseedor del récord absoluto de este mismo evento. También es poseedor del récord del Pico Express. Es el hombre que más rápido ha subido y bajado el Pico Duarte. Es considerado el corredor más rápido de ultradistancia de República Dominicana. Así es que, familia, me gustaría que me pusieran en los comentarios qué le interesaría saber de Livio Félix para preguntarle en la entrevista. Así es que, familia, vamos a esto. Estoy pendiente de los comentarios. Entonces, Livio, vamos a iniciar con la pregunta más fácil. Esta te la hizo un admirador secreto. ¿Cómo? Sí. Y este admirador quiere saber. No tiene nombre ese admirador. No tiene nombre. La puse sin nombre justamente para que quien haga la pregunta Reciba la respuesta exactamente, sin prejuicio. Entonces, este admirador pregunta que si tú tienes novia. ¿Admirador o admiradora? No sé, en realidad no sé. ¿Qué tú le dirías? Le decimos que sí. Así que sí, el admirador que lastimosamente. No, chévere. Entonces, iniciamos ahí. Novia. Chévere. Entonces, mira, Livio, quisiera saber un poquito de tu infancia. Cómo tú fuiste creciendo, dónde naciste, qué hacías, para entender el Livio que logra estas hazañas que está logrando ahora. O sea, para uno saber o poder entender el contexto real de la situación, es bueno saber de dónde viene la persona, para uno ponerlo en contexto. Entonces, dónde tú vienes, dónde naces, qué hacías en tu infancia y cómo llegaste aquí a este momento, a esta ciudad. Bueno, soy oriundo del sur profundo, donde meten la R, que te dicen muchacho der, y lo dejan ahí. Nacido en el Naranjo de Cabral de Barahona. Cabral es el municipio de Barahona, y el Naranjo sería lo que le llamamos el paraje de Cabral. ¿Sería como el municipio cabecera? Bueno, el municipio de cabecera sería Cabral. Cabral, ok. Entonces el Naranjo pertenece a un campito de Cabral. Ok. Que sería el Naranjo. Excelente. Livio, y en tu infancia, ¿tú eres hijo único? ¿Tienes hermanos? ¿Cuál es tu dinámica en tu infancia? Bueno, somos varios hermanos, la cual algunos optamos por vivir la parte que diríamos desarrollar un deporte X. Por ejemplo, tengo un hermano que jugaba fútbol, que pertenecía al equipo de la UAS. Creo que hemos sido los únicos dos como que hemos buscado el área del deporte. Excelente. Mira, Livio, y es verdad que en el campo, en tu inicio, tú te dedicabas a robar huevos y gallinas, de que de ahí desarrollaste la habilidad de correr tan rápido. Si quieres no responde. Esa parte de los huevos y la gallina, bueno, no llegué a la necesidad de buscar los huevos prestados del vecino, porque siempre teníamos gallina en el patio, pero sí me asignaban una tarea, que era ponerle un hilo nylon en los pies a la gallina para buscar dónde era que tenía el nido, y habían algunas que eran tan buenas que tú le dabas comida en el patio y se iban a más de 1 kilómetro a poner huevos. Había que darle seguimiento. Ya entendemos de dónde viene. Livio, entonces, ¿cómo tú llegas aquí a la capital? De tan lejos, Barahona es lo más lejos que yo me puedo imaginar. Y tú estás más allá de Barahona. ¿Cómo tú llegas aquí a la capital? ¿Qué te impulsa a estar aquí? Bueno, podríamos decir que a mediados del 2002 nos vimos en la necesidad como que de dar un salto, justamente en uno de los periodos de gobierno más críticos, que muchos saben cuál era ese gobierno en ese entonces, y ahí para buscar nuevos horizontes dimos el salto al Gran Santo Domingo. Una pregunta, ¿tú vienes solo, vienes con tu hermano, cómo tú llegas? O sea, ¿cuál fue la dinámica? Bueno, exacto. El primero en migrar de allá del campo fue mi hermano. Luego de haber tenido unos 2 años aquí, él nos visitaba todos los diciembre. Era que de cada año, bueno, una vez al año, era que volvíamos a verlo. Entonces uno siempre tenía la curiosidad
de saber qué había más allá. Y ahí en una ocasión dada, tomó la decisión de decirme un día, prepárate que mañana cogemos la guagua que pasa a las 5 en la entrada, a las 5 de la mañana. Bárbaro. Y así llegamos al Gran Santo Domingo. ¿Y a qué edad tú vienes aquí? Buena pregunta. Yo, lo que son los números y el tema de llevar ese control de la edad casi nunca lo tengo muy presente, pero podría decir que entre 12 a 14 años. De 12 a 13 posiblemente. Llegaste muy joven. Sí. Pero, ¿y tú recuerdas esos días cuando tú llegaste, más o menos cómo era la ciudad, qué tú hacías en la ciudad? ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, en el principio, recuerdo que la guagua me dejó en la 30 de marzo. 30 de marzo porque es lo que uno siempre ve. Entonces cuando llegamos a Pintura, dijeron, ya llegaste a la capital. Y ahí comenzamos a ver túneles elevados. Y dijimos, pero la cosa está buena aquí. Yeah. Mira, Livio, ¿y cómo tú tienes tu primer contacto con el atletismo? O sea, ¿cómo tú llegas a este deporte? Me imagino que en Cabral tú no practicabas. No, lo que nosotros hacíamos era que jugábamos pelota de hobby. Los fines de semana, como ya no había más nada que hacer, compartíamos esa pasión nosotros a nuestra manera. Improvisamos un play en un terreno que era ajeno y así fue creciendo con el grupo de los muchachos yendo y siempre vivíamos carreteando. Yo no era tan muy bueno bateando, pero sí tenía la destreza de robarme la base. De ahí comenzaron los primeros indicios. Ahí comenzaron los primeros indicios. Luego de estar aquí en la capital, comencé a ver la temática de la vitilla, pero ya eso es como en el 2013. De 2010 a 2013 en esa parte comencé a jugar vitilla. Hacían unos torneos antes en los barrios, que no recuerdo si era la Red Bull en ese entonces, y siempre participábamos. La parte mía era pichar y salía con unos dolores infernales. Durábamos de 8 de la mañana y todavía eran las 3 de la tarde jugando, porque el equipo que ganaba se iba con el otro y como éramos tantos, entonces, y el único pitcher de mi equipo en ese momento que podía mantener el juego a salvo, tanto pichando como bateando a nivel de vitilla, y por eso nunca me mandaron a descansar. Oye, pero fácilmente te perdemos, chulo. Perdemos un corredor en ese juego de vitilla. Sí, la cosa no se queda ahí. Luego a principios de 2014 comencé a jugar basquetbol de hobby con los amigos. Siempre jugábamos un 3x3. Luego en María Auxiliadora formaron un equipo y me invitaron a formar parte del equipo. Ahí me uní a ellos, pero no duró mucho la ambición porque el equipo era como un anillo. Nosotros éramos el complemento. Los que ya eran viejos era lo que siempre salían a jugar. Aunque no metieran una bola, pero los 5, el quinteto era ese. Entonces luego después de ahí nos desencantamos y comenzamos a jugar lo que era un 3x3. Y como casi siempre en el equipo que estaba siempre ganaba y había que jugar 5 y 6 juegos continuos, entendía que me hacía falta algo para poder seguir aguantando, porque yo te corría de cancha a cancha, pero cuando llegaba a la otra cancha tenía que buscar aire. Entonces comencé a bajar el malecón a caminar y así fui cogiéndole el gustico, veía a alguna gente correr, intentaba siempre caerle atrás, y ya en el 2014 creo que fue que hice mi primera carrera de 10K, cuando era Gatorade que lo organizaba. ¿Pero cómo tú llegas a esa carrera? O sea, un amigo mío me dice, mira, vamos a inscribirnos en una carrera que hacen todos los años en el malecón. Y yo, ok, está bien, inscríbeme.
Me inscribió, fuimos y buscamos el kit, no recuerdo en qué hotel fue que hicieron la entrega de los kits. Y ahí fue que yo hice esa carrera. Después de ahí me tenía en mi cabeza de que esa era la única carrera que hacía en el país, y ya después de haber terminado ya tenía en mente cuál iba a ser el objetivo para el próximo año dentro de correr la misma carrera. De esa carrera, sí. Mira, por si acaso tú recuerdas sensaciones de esa carrera o tiempo que hiciste en esa carrera. Y si mal recuerdo, ¿A qué hora se corría esa carrera? Bueno, era una hora fuerte. Creo que era 4 o 5 de la tarde, más o menos. Ya. En pleno malecón. Pero ahí entra la parte que siempre dicen: juventud, divino tesoro. Joven, al fin, en ese momento. La temperatura no era un factor muy detonante en mi caso, porque vengo de un clima muy caliente, a quienes han visitado el sur, y logramos hacer una marca de 44 minutos, más o menos, pero todavía busco en mi cabeza y no sentí como que ese momento de crítico. Fatiga o crítico, sino que salimos y le dimos que si teníamos condiciones para correr, vamos a decir que a 3:50 posiblemente lo hubiésemos corrido si hubiésemos practicado para eso. Y pues sin reloj. Creo que tengo una foto por ahí que podría hacerle zoom y ver que no había reloj en ese momento. Era sensación. Pero tú te entrenaste solo en ese momento, o sea, te entrenaste... Sí, no tuviste ningún entrenamiento específico para eso. No tenía entrenador en ese momento. Sí éramos un grupo que salíamos a correr, decíamos: fulano, ¿ya llegaste a tu casa? Ah, sí. ¿A qué hora nos juntamos? Salíamos a las 10 de la noche, 11 de la noche, y empezábamos a dar vuelta, cruzábamos el puente flotante, malecón, llegábamos hasta Metalón, de ahí para allá, pero no teníamos la noción de la cantidad de kilómetros que corríamos en ese momento. Lo que sí, nos dábamos piña entre uno mismo. Corriendo. Mira, entonces, Livio, esa capacidad que mostraste desde el principio, correr un primer 10K, ¿verdad? En 44, 45, es una hazaña, sin entrenamiento. Todavía hay gente que entrena mucho y no logran en su tiempo. O sea, esa capacidad que tú mostraste desde el principio, ¿dónde tú crees que tú, es un asunto de genética, un asunto de, qué tú crees que influyó en esa capacidad que tú tienes? Bueno, yo creo que lo que pudo haber influido de genética no creo que haya sido, porque ninguno de mis padres a la actualidad conocen lo que es la parte del deporte. Tampoco diríamos que yo te diga: sí, tengo un familiar que fue deportista o que es deportista en sí. Creo que el simple hecho de hacer lo que uno ha venido haciendo, de que no estaba en esos momentos trancado en un cuarto viendo un televisor o un teléfono, y cuando uno quería disfrutar algo salía a jugar el topado, el escondido, el pañuelito, y creo que de ahí surgieron esas partes. Pero no nos quedamos solo ahí. Después de haber hecho esos 10K, me computa un compañero y me dice: oye, ¿no te gustaría correr de espalda? ¡Bárbaro! Que aquí ¿Correr de espalda? Sí, que aquí en el país no hay mucho. Y yo, pues suena interesante. Entonces creo que en ese periodo de tiempo caemos en la mano del famoso entrenador Mario Martínez, pero practicando de espalda. ¿Y qué, o sea, qué motiva a una gente a correr de espalda? Porque caminar de frente, caminar es difícil. Caminar de espalda tiene que ser aún más difícil. Y correr, una locura. Pero todavía, vamos a hacer un padre. No era para probar. No, sigue ahí. Vamos bien. Oh. Volvemos en sí. Bueno, creo que era un sueño de él participar en unos juegos que hacían fuera, pero yo en ese momento no tenía el conocimiento de eso, ni otro muchacho tampoco que se unió al equipo.
Creo que en sí éramos 4 o 3 en ese entonces. Pero sí comenzamos a correr de espalda con el objetivo de viajar. Mierda. No, me imagino que si hubiesen continuado, ¿verdad? Porque yo no conozco a nadie que corra de espalda. Sí, aparte de ti ahora. Sí, hay un muchacho que corre de espalda. Nosotros duramos un periodo de tiempo en esa temática. Hicieron una carrera de 10 kilómetros en el Mirador, que era en prevención contra el cáncer en ese entonces. Y yo hice mi carrera de 10 kilómetros y logré hacer menos de 60 minutos de espalda en esos 10 kilómetros. Luego ahí el entrenador me dice, mira, aquí no hay vida. Aquí no hay futuro. Corriendo de espalda. Qué bueno. Entonces me motivó a entrenar, a correr normal, porque entrenaba alguna cosa de frente, pero al momento de una carrera de espalda. Y luego hicimos una carrera de 6 kilómetros entre nosotros y logré el primer lugar en esos 6 kilómetros. Y creo que después de esa carrera dije que no seguí en la... Que se acabó. Sí, se acabó el retro running para mí. Bárbaro. Mira, ¿tú conoces algún otro país que haga ese Sí, que practique eso? Es famoso, hacen mundiales, creo, de eso. Tanto en Cuba lo practican, en Italia hacen un campeonato. No recuerdo qué otro país. Pero volviendo a ese tema de retro running, a veces yo camino de espalda, porque dicen los asiáticos que eso ayuda a prevenir el Alzheimer. Imagino. Y que a la misma vez tú desarrollas otro tipo de habilidades y activa músculos que no se activan cuando tú caminas hacia adelante. Bueno, ya vamos identificando, ¿verdad? Esos pequeños trucos que la gente pregunta más adelante. Entonces, Livio, ya cuando tú comienzas a correr de frente o a practicar de frente, de la distancia más o menos que uno conoce, ¿cuál es la que más te llamó la atención? 10K, 21K, maratón. En ese momento, cuando ya lo tomamos, vamos a decir que en serio, no entrenaba para hacer una carrera en específico o una distancia en específico, sino que un 5K, vamos arriba. Me inscribía para el 5K, un 10K, vamos arriba, entrenaba para el 10K. Un medio maratón, vamos a darle. Un maratón, vamos a darle. A veces yo decidí hacer un maratón faltando 2 semanas para el maratón. No entrenaba en sí para hacer el maratón, ya que el entrenamiento que llevábamos era, vamos a decir que, prepárate para enfrentarte a lo que sea. A lo que sea, una locura. Correr un maratón preparado es difícil. Ahora sí, preparación ya tú sabes, es complicado. Entonces, yo pregunté ahí, dice que, ¿qué te llevó a ese encuentro o a decidirte por la ultradistancia? Te comentaba que correr un maratón es lo más grande que yo tengo en mi cabeza. 42 kilómetros tú llegas con la lengua de corbata. O sea, ¿cómo tú decides ir más allá? O sea, ¿qué te empujó a la ultradistancia? Bueno, en el periodo de tiempo que duré corriendo, tanto de 5K al maratón, que son los famosos 42.195 metros, que llegué a hacer varios maratones. El primero, como te decía, lo hice en el Mirador Sur, que era el famoso madrugador. Nunca había hecho una distancia que digamos, ok, estas son las sensaciones para aguantar un maratón. O la parte de la alimentación que hoy en día utilizamos, los geles, que la hidratación cada 2 kilómetros, cada 2.5. Simplemente salimos a hacer las 4 vueltas en el Mirador. Con lo que haya. Con lo que había. Sin gel y nada, con la hidratación de la ruta.
Quedé en cuarto lugar. Oye. En ese momento, sí, pero lejos de tiempo. Y logré hacer 2:59 con 59. Mucha gente me dice, eso es correr por debajo de 3, pero a una décima de segundo decía, no, eso yo le pondría un 3:00. No, oye, solamente el que corre, ¿verdad?, sabe lo que es un segundo. Entonces los segundos hay que defenderlo como... Sí, no. Tú pierdes una carrera por segundo, por milésima. Que he ido pasando el tiempo, he aprendido a defender hasta la décima, porque por una décima no se gana, sí, y no se hacen récord. Y luego, cuando uno entiende que ya domina la distancia, quiere seguir probando. Y opté por probar el maratón de Punta Cana. Y con el maratón de Punta Cana comencé a aterrizar. Ahí mi tiempo subió y yo dije, no es a veces lo que uno cree. Porque a veces decimos, bueno, yo domino ya esa distancia, o eso no es nada, porque a medida que va pasando el tiempo le vamos exigiendo más al cuerpo. Me fue pésimo en ese maratón, casi me da la pájara. ¿No terminaste? Sí, lo terminé. Ok. Sí, terminé el maratón con un tiempo de 3:04 y pico, si mal recuerdo. Muy lejos de lo que hice en el primero. Luego hacen el primer maratón Santiago de América y yo dije, vayamos de quitarnos el primero y el segundo. ¿Qué ruta? Sí, estando allá, cuando eso era, en esa primera versión, era una ruta bastante fuerte. ¿Más complicada que la de ahora? Porque la hora es complicada. Sí, mucho más complicada que la de ahora. Fui, mejoré mi tiempo de Punta Cana, pero no el que hice en el Mirador. No el primero. Ajá, no el primero. Ahí seguí indagando, como que buscando información, y decía un artículo que había leído que el maratonista logra hacer su mejor tiempo o vuelve a hacer el tiempo que hizo en el primero después del cuarto o el quinto. Te faltaba todavía dos. Me faltaba seguir probando. Entonces vuelven y hacen el madrugador, vuelvo al madrugador y ahí choqué con otra realidad. Sí, pero en este caso no fue por preparación, sino por un tema de calzado. Cogí unos tenis que me quedaban a lo justo. No relaje. Quedé sin dedo. Terminé por obra y gracia del Espíritu Santo y por la fortaleza mental y la tolerancia al dolor en ese entonces. Luego siguió la preparación y volvimos de nuevo a Santiago, y en Santiago logramos hacer un tiempo mucho mejor que el 2:59. Que el 2:59. Y ahí entonces, pero ya fue un entrenamiento más enfocado. Ya no era decir 2 semanas, un mes antes, voy a hacer tal maratón. Mira, y más o menos, ¿tú recuerdas cuál era la preparación en ese momento para un maratón? O sea, ¿qué hacían? No, un entrenamiento normal. Recuerdo que hacíamos los lunes vallas, los martes no recuerdo bien qué era lo que hacíamos, si era cambio de velocidad y eso, y los miércoles un fortalecimiento dentro de lo normal. Los jueves hacíamos lo que era el famoso farley de siempre, y los viernes repeticiones de 2000, y los sábados algún fondo de 18 y así sucesivamente. Excelente. Bueno, a final de cuentas no ha cambiado mucho la preparación. Sigue como la misma estructura prácticamente de preparación. Sí, algunos entrenadores siguen con la misma estructura, pero a medida que uno va conociendo su cuerpo, va haciendo algunos ajustes en el día a día. Excelente. Hasta el momento, Livio, ¿cuántos maratones que tú recuerdes has corrido? Maratones como tal. Como te dije al principio, soy malo llevando los números de lo que he hecho, pero creo que son 6 aproximadamente, de 6 a 7. Sí, estaba pensando cuando tú estabas hablando ahí sobre el tiempo, sobre las 2:59, 3 horas, que como te escucho hablar, ¿verdad? Tú entiendes que eso es tiempo malo, pero al final de cuentas
la media en maratón en hombres son como 3 horas y media, más o menos. O sea, que al final de cuentas estamos... Yo no le quito mérito al tiempo, ni a la distancia tampoco. Solo que uno en ese entonces, claro, si nos vamos a la realidad de hoy en día y haber hecho ese tiempo, vemos que fue un esfuerzo y que independientemente de la preparación y de la novatada, fue un excelente trabajo. Excelente. Livio, en esos entrenamientos que tú haces para esa ultradistancia, ¿cómo tú te preparas mentalmente para esos entrenamientos largos que tú haces? Bueno, es un tema conmigo. Lo primero es que debo de sentir que todo mi ser esté en armonía. Si mi cuerpo quiere y mi mente está en otra cosa, posiblemente no opte por entrar a esa preparación para hacer una carrera de ultradistancia. Lo que sí, cuando todo se fusiona, tanto el cuerpo como la mente y el corazón te da como que esa señal, vamos arriba, entonces ahí sí la cosa se pone seria. Todo mi ser se pone a trabajar en armonía para lograr cualquier tipo de objetivo que nos propongamos. No, excelente. Mira, chulo, preguntique ahí. Cuando tú vas corriendo, tú tienes o tu carrera o entrenamientos o eventos, mayormente, ¿qué tú vas pensando? ¿Qué tú piensas? En el momento de la carrera, yo siempre digo mente fría, corazón a 1000 por 1000. En la carrera lo que pienso es en la estrategia que he planificado antes de llegar. Casi siempre pienso en el esfuerzo que he venido haciendo para estar en línea de salida. Y cuando salimos ya a dar lo mejor, sin duda entre uno mismo, sin importar las circunstancias. Excelente. Chulo, la gente, me pasa a mí, cuando tengo contacto, ¿verdad?, con un corredor de más nivel que yo, siempre quiero preguntarle cómo lo hacen, cuál es su técnica, cuál es su método. Uno se enfoca mucho en mi caso, en cantidad de kilómetros, porque veo que internacionalmente se está haciendo y funciona. En el caso tuyo, ¿cuántos kilómetros a la semana tú acumulas en un entrenamiento para los 100K? Por poner un número. Bueno, a veces no es tanto la distancia, aunque es necesario, sino es la calidad, el enfoque y el complemento del día a día. Si yo te dijera que lo máximo que llegué a acumular, por ejemplo, para hacer estos 100K de ahora, fueron 117 kilómetros a la semana. A la semana. Álvaro. Muchos dirían, ¿cómo fue? No, real. Pero sí, 117 kilómetros, que en años anteriores posiblemente haya tenido un pico más alto de algunos 120 o 125, pero al final del día lo que uno busca es hacer un trabajo enfocado completo, porque no es solo correr, sino que el cuerpo necesita de algunas otras cosas para llegar al nivel. Ok, entonces que podemos decir que en el caso de Livio no se enfoca en acumular kilómetros, sino en kilómetros de calidad, en entrenamiento de calidad. Así podría ser más o menos esa la vueltecilla. Sí. Ok. Chulo, en tu entrenamiento de esos 100K, cuando hiciste el récord, ¿cuál es la distancia, la cantidad de kilómetros más grande que tú has hecho en el entrenamiento de una sola tirada? Tu fondo más largo, en una sola tirada. Bueno, ¿hablamos de cuando hice el primer récord o cuando hice
El segundo récord. El segundo récord. Bueno, mira, yo soy de la persona que cojo casi siempre cada carrera y la analizo. Y escucho mi cuerpo y analizo mi cuerpo. Yo diría que cuando yo hice, aunque la pregunta no viene del primero, pero me gusta ir un chin más atrás, Okay. cuando hice los primeros 100K, o no, mejor dicho, cuando hice la transición a la ultradistancia, que fue de relevo, que participé con mi pareja actual, Marlene Jiménez, que dijimos, bueno, vamos a probar, que fue justamente a principio de pandemia que nosotros comenzamos a meternos a trillo. Que mucha gente cree que uno tiene la vida entera en el trillo, pero no, fue todo en pandemia que comenzamos a descubrir esos talentos. Bueno, ahí ya me diste dos cosas, chulo. Primero, me hiciste un invitado, porque ahora tengo que invitar a Marlene Jiménez para también conocer tu experiencia. Sí. Entonces, por otro lado, ¿qué tiempo tú hiciste en esa carrera? La primera vez que hicimos el relevo. El relevo, sí. Bueno, ¿Y cómo fue ese relevo? ¿Cómo la dinámica? No, el relevo en ese entonces era que uno salía desde el Hotel Rancho Francisco, que está ubicado en Ocoa. Uno llegaba a la pirámide y la pareja de uno tenía que estar en la pirámide y inmediatamente uno pisaba la alfombra, entonces ahí salía la otra persona y tenía que llegar hasta Constanza, en ese momento hasta el Hotel Alto Cerro de Constanza, y ahí se completaba la distancia. Sí, yo no llegaba a la pirámide, mi compañera no podía salir, y si yo llegaba a la pirámide y mi compañera no terminaba, entonces no valía el esfuerzo de principio para el fin. Entonces, ¿qué responsabilidad? Sí, una responsabilidad fuerte, y en ese entonces cada quien confiaba en sí y sabía para qué cada uno daba, y en ese momento logramos hacer un tiempo extraordinario, podríamos decir, porque fue el mejor tiempo tanto en relevo como en general, individual. Entonces ahí comenzamos, bueno, yo dije, si corrí esta distancia en este tiempo y me siento entero, ¿por qué no probar el próximo año la distancia full? Uy. Pero para esa carrera en particular, ¿sí te preparaste? ¿O no? ¿O random? Sí, no, nosotros íbamos a los trillos los fines de semana, pero no era que lo hacíamos como con esa presión de que hay que presionar aquí, hay que presionar allí, no. Íbamos a los trillos, era más un disfrute, pero al final terminamos poniéndole empeño, porque tú puedes hacer 800,000 cosas, pero si no le pones empeño y dedicación, no se logra nada. Ok, ahí